Hola a todos, espero que estén muy bien en sus casas, en sus hogares. Nuevamente acá con ustedes queriendo compartir este precioso tiempo donde el Señor nos ha movido, nos ha inquietado de verdad a buscar su rostro, a humillarnos y a depender de Él, de su presencia. Por eso quisimos colocarle a este seminario un verdadero encuentro con Jesús. Necesitamos un verdadero encuentro personal, de manera individual, donde no hay congregación física, donde no está el líder, donde no está el pastor, donde solamente está tu palabra, la palabra, la palabra de Dios y su vida. Muy bien, esto basado en un pasaje que Dios puso en mi corazón en Génesis 32, 28, la parte B, 32, 20, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tenemos que notar que este versículo, esta palabra, viene de la misma boca del patriarca Jacob, un hombre que conocía prácticamente de manera sobrenatural ya a Dios, pero su vida venía todavía muy atada, muy ligada a un pasado que lo acechó durante 20 años cuando quiso venir a tener otra vez ese encuentro con su hermano Esaú, y esto le trajo o vino una cuenta de cobro. Y esta primera parte de este seminario lo quise titular así: cuenta de cobro. La Biblia es clara cuando dice: todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo que sembramos, recogemos. Por eso a veces, cuando empezamos a tener esa relación con Dios y en el transcurrir del tiempo, vamos a encontrar cosas por consecuencias de nuestro pasado, de lo que un día sembramos. No es que Dios no te haya perdonado, no es que esté ahí Dios acusándote por lo que hiciste. No podemos pervertir la palabra. Tenemos que darnos cuenta de las consecuencias que vinieron. Amén. En la vida, nosotros en la vida somos como ese barco que arrancamos con nuestros sueños, con nuestras metas, e intentamos lograr aquellos sueños. Todos trabajamos por un sueño, bien sea la familia, las finanzas, obvio, todo tiene que ir ligado financieramente y de manera familiar. Y yo me ponía a pensar relacionando este tema con las embarcaciones, ¿no?, que se han hundido en el mar. ¿Cuántas riquezas están hundidas en el mar? ¿Cuántos náufragos están allí sumergidos? Que un día llevaban riquezas, que un día transportaban riquezas de X ciudad o de X parte a X nación, pero se hundieron. Yo creo que esto lo podemos relacionar. Se unieron por circunstancias de la naturaleza, otras por fisuras, otros náufragos porque fueron atacados por piratas. Y esto de verdad que se puede asemejar a nosotros, porque a veces en la vida vamos caminando, vamos corriendo y vienen frustraciones. Somos asaltados por temores, somos asaltados por muchas cosas y terminamos naufragando. En el libro de Marcos, capítulo 4, del verso 35, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Está hablando Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca
y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo creo que esto lo podemos asimilar con respecto a este tema. Bien, Jesús sube con ellos en la barca, pero se levanta una gran tempestad. Dice que de manera que se anegaba. Estaban Jesús y sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la posición de la barca en la popa, atrás, y ellos estaban al frente. Entonces, esto me lleva a mí a reflexionar de que no debemos permitir, por muchas tempestades que se levanten, por muchos vientos huracanados que vengan a nuestras vidas, que nos inunde el pavor o la incertidumbre, lo que tenemos que hacer es entender de que si Jesús está aquí, Jesús está en mi casa, Jesús está en esa barca, aunque está atrás respaldando mis decisiones. Él estaba en la popa. Voy a terminar de leer. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Las tempestades generan como bullicios y alteran el orden de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, cuando nosotros queremos hacer algo y perdemos el control. Los discípulos perdieron el control de su propia barca y Jesús estaba atrás durmiendo. Esto sucede a veces con nosotros porque caminamos con Dios, creemos que estamos haciéndolo bien, pero a veces terminamos haciéndolo de manera natural o de manera como nosotros pensamos hacerlo. En Isaías 54, creo, dice el Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son vuestros caminos. Dice, porque mis pensamientos son más grandes que los de nosotros y que sus caminos son más altos. Entonces, volviendo a la vida de Jacob, vemos cómo ese hombre, cuando viene al encuentro con Esaú, su hermano, y él trata como de impresionarle. Quiero recordarle que 20 años transcurrieron de Jacob cuando huyó de Esaú. Ahí está en el capítulo, en Génesis, capítulo 32. Pero más atrás está lo que sucedió con él cuando nació. Jacob y Esaú eran gemelos y desde el vientre venían ellos como Jacob luchando por salir. 20 años transcurrieron. Y él vino desde el vientre luchando por una posición allí en la matriz de su madre. Nace Jacob, todos conocen, algunos conocen la historia, si no ahí está, para que tú la leas y vas a entender mejor esta palabra, este mensaje. Pero Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces su madre lo manda a tierra de Labán, su tío, y allí él se enriquece, prospera con engaños también, porque también le toca como usar estrategias engañosas para poder sobrevivir, y trae muchas riquezas. Capítulo 32 del libro de Génesis. Jacob siguió su camino. Del verso 3 voy a empezar a leer. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Yo creo que el pensamiento de Esaú no era algo bueno, porque Esaú también venía con un pasado dolido, resentido, y había jurado acabar con la vida de Jacob. Y esto se asemeja a nuestras vidas, como lo dije ahora, porque el pasado siempre va a estar ahí acechándonos, tratando de pasarnos la cuenta de cobro. Inmediatamente Jacob empieza a experimentar algo que yo sé que todos hemos tenido que pasar
o experimentar, y es el temor. Entonces Jacob tuvo gran temor. Es que ni siquiera dice temor, dice gran temor. Cuando dice gran temor, está hablando de una manera, digámoslo así, exagerada. O sea, vinieron pensamientos. Yo creo que Jacob pensó, dijo, todo lo que yo construí, yo hice, mi familia, mis hijos, porque usted ahí va a encontrar, todo se puede derrumbar en un solo instante. En un solo momento se puede todo caer abajo. Porque si nuestras vidas no están cimentadas sobre la roca que es Cristo, no está basada, déjeme decirle que la misma palabra lo enseña y lo dice en esa misma palabra. Dice, vendrán lluvias, vendrán tempestades, dice. Y una casa fue totalmente destruida, la que estaba construida sobre la arena. Pero la que está construida sobre la roca que es Cristo va a permanecer, va a prevalecer. Pero ojo, no podemos construir una vida, no podemos empezar a construir unos sueños, una familia con escombros. Jacob fue y construyó, hizo una vida muy nueva, muy próspera, con su esposa, sus hijos, pero construyó sobre los escombros de un pasado que vino y le empezó a cobrar o a pasar esa cuenta de cobro. Y así hay ministerios, así hay muchos líderes, pastores, ministerios. Espero que esta palabra para muchos pastores, muchos líderes de manera humilde la reciban, y tenemos que retomar. Yo lo he tenido que hacer, yo lo tuve que retomar y decir, Señor, porque llegó una parte en mi vida, ya no eran las finanzas, ya no era la restauración, sino era el enfoque del llamado que Dios me estaba haciendo. Pero vino temor, vino incertidumbre, vino miedo, aún para hacer lo que hoy en día estamos haciendo a través de estas redes. No es porque ahorita por el tiempo de pandemia a mí se me ocurrió esto, no, hermano, ni porque estoy desparchado. Ya Dios me había hablado de esto aproximadamente un año atrás. Yo no lo entendí, tengo que reconocerlo. No entendía. Yo le dije, Señor, redes sociales, abre una página, me decía, da una palabra, intercede. Y traté de hacerlo, pero no había esa convicción. Había mucha incertidumbre y mucho temor. Había inseguridad, porque como venía de un ministerio donde estaba acostumbrado a hacer todo por, digámoslo así, por estrategias, por metas, bueno, sometido, sujetado a la visión o a la meta del ministerio de la iglesia donde estaba. Pero como ya me correspondía en este tiempo obedecer a Dios, entonces vino a mi vida eso. Empecé a tener temores, incertidumbre, cómo hacerlo, y la verdad que tuve que buscar a Dios cara a cara, de manera individual, de manera personal, para poder diferenciar el verdadero propósito de Dios, los pensamientos, los planes divinos de Dios. Pero tuve que empezar, o he tenido que tener esa tarea todavía, aún tengo que confesarlo, pedirle a Dios dirección, pedirle todo lo que hacemos aquí a través de estas redes. Hay que orar antes de dar esta palabra, interceder, pedir a Dios la orientación, la guía. Sí, porque no tengo un esquema, digámoslo así, por escrito, hoy vamos, no. El Espíritu Santo me ha enseñado a depender de Él. Y es el tiempo del mover del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo. Dígame usted una cosa. En este tiempo, seamos honestos, con las manos en el corazón. Si no hay un lugar físico, si no está su pastor, si no está su líder, si no estás ahorita congregándote, ¿qué estás haciendo para alimentarse? Si estás pasando una enfermedad, si estás esperando ¿qué? Si a Dios le place que esto se extienda 1 año, 2 años, entonces, ¿qué vas a hacer?
Yo creo que es el momento de tomar una decisión y decir, tengo que buscar a Dios de manera personal, de manera individual. Ya no hay encuentros, los que hacíamos o hacemos encuentros en muchas congregaciones. Ya no hay campamentos. Algún día esto volverá, claro. Pero usted va a esperar 1 año, 6 meses. Cuando tienes la oportunidad de estar a solas, de tomar la palabra, de buscarlo en el lugar secreto y sumergirse en esa presencia y buscar a Dios cara a cara realmente. El Señor en estos tiempos le decía, bueno Señor, ¿y qué viene ahora con este tiempo? Hablaba el Espíritu Santo y me decía, es mi tiempo, Gerardo. Es el tiempo del Espíritu Santo, es el mover sobrenatural sobre el mundo entero. Esto es algo serio, esto es algo que realmente para los entendidos del tema, y aún los que no entiendan, también, si es humilde y sabe que necesita realmente que venga liberación a su vida, que venga libertad, ministerios que están secos, iglesias, pastores que están a punto de abandonar, de botar la toalla, o aún muchos líderes que salieron frustrados porque no lograron sus sueños, porque allí su congregación no los tuvo en cuenta. Pues déjeme decirle, retome el llamado que Dios te hizo un día. Retome ese llamado. Parejas que están listas ya para producir cambios y manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Hogares, familias, pero que todavía están ahí, enclaustrados o enclaustradas por temor, por la inseguridad. Yo pienso algo, que el mover del Espíritu Santo va a ser tan sorprendente que van a haber encuentros sobrenaturales en muchas casas, en muchos hogares. Y estas redes sociales que solamente las tenía controladas Satanás, con distracciones, con pornografía, con esoterismo, con brujería, con todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque nosotros los cristianos le permitimos eso a Satanás, que tomara el control de las redes sociales. Y ahora, hasta hoy, tengo que confesarle, entiendo de que Dios estaba entregándonos una gran herramienta. Aún muchos ministerios ya lo estaban haciendo y los felicito, los bendigo de verdad, porque han sido inspiración también para mí. Y les doy gracias a ellos y bendigo estos ministerios que usan las redes sociales, porque fueron sensibles y han sido sensibles. Y yo sé que el Señor, esto no va a parar acá en las redes sociales. Algún día vamos a tener que congregarnos. Pero ahora, hablemos de este tiempo, hablemos de ahora. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Vas a permitir que esta tempestad, que estos sueños de verdad caigan a las profundidades? Esa riqueza que Dios te ha dado, esos talentos, esos dones. Pero tenemos que pasar primeramente por un proceso de liberación, de libertad en la presencia misma del Espíritu Santo, para que usted resplandezca en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad y pueda experimentar la mayor riqueza de Dios. Es la presencia real del Espíritu Santo. En el verso 7 y 8 del mismo libro de Génesis, capítulo 32. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. No luchemos más en nuestras fuerzas. Esto es lo que estaba tratando, estoy hablando de la historia de Jacob, de un hombre que en el verso 1 del mismo capítulo dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Es un hombre que conocía a Dios. Estaba ya, como dicen, maduro en su relación con Dios, en su buena relación con Dios. Pero su pasado estaba ahí todavía, vivo, latente. Y en Jacob se tenía que definir el futuro de una nación, más que de una generación. Y es que tenemos que entender que mis decisiones definen el futuro, no solamente de mi vida, sino el de sus hijos, el de los hijos de sus hijos. ¿Qué definió su vida? Si usted voltea a mirar para atrás, lo definió fue su crianza, en el hogar que se levantó, en la familia, en el entorno que se rodeó, si fue de pobreza, si fue de dolor. Estoy hablándole de una familia que Jacob venía de una familia de Isaac y de Rebeca y de Abraham. Y usted mira esta familia desde Abraham, se repitió lo mismo, engaño, mentira. Y de ahí también hubieron conflictos con los hijos de Jacob. Fue una familia muy conflictiva y muy repetitiva en sus cosas o en sus situaciones. Esto es lo que yo quiero que usted y yo hoy entendamos y podamos aprender. Y más que eso, y más que buscar una solución, ya definir. Porque es que es inaudito que ahorita pase este tiempo y todavía sigamos actuando o comportándonos, o los patrones de conducta sean los mismos, los iguales. Porque esto hizo cambiar a todo el mundo. Y no quiero ser repetitivo en el tema de la pandemia, pero dígame usted otra cosa. ¿Qué más? ¿En qué más está ahorita definiéndose todo esto? Eso es lo que está pasando, porque en esto se está definiendo la economía, el futuro de muchas naciones, el futuro del mundo entero. Y entonces no va a definir mi vida, mi situación. La tiene que definir. Es un cambio que tiene que haber. Pero este cambio tenemos nosotros, los que conocemos de la palabra, los que entendemos lo que Dios está intentando hablarnos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que definir ya y entrar a un combate espiritual. Ya para terminar, porque por eso quisimos este tema o este seminario empatarlo con dos, porque en la segunda parte vamos a compartir otro mensaje, pero vamos a tratar de guiarlos y de orientarlos para sumergirnos realmente en esa presencia divina del poder sobrenatural. Por eso quiero que usted, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, tome el viernes ese tiempo y que se pueda sumergir con nosotros y que podamos profundizar y que podamos experimentar y podamos decir como dijo Jacob en el verso 30 en el capítulo 32, sí, del verso 30, ok. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Dónde? Donde él quedó solo. Es ahí que usted pueda de aquí a mañana levantarse y ponerle un nombre y una nueva identidad, y pueda decir: vi a Dios cara a cara y fue librada. Bueno, cierro con esto y vamos a orar. Dejo este tema así como para que usted lo siga estudiando y que el Espíritu Santo lo guíe y le dé la orientación correcta. Incline su rostro. Padre de los cielos, te damos gracias por este tiempo de libertad, donde podamos experimentar la gloria tuya, Señor. El poder sobrenatural queremos encontrarlo, queremos hallarlo, queremos vivirlo, queremos experimentarlo, pero más que una experiencia, Señor, que podamos ver tu rostro y pueda, Señor, mi alma ser libre de un pasado que todavía está pasándonos la cuenta de cobro, Señor. Perdónanos, Señor, pero a partir de ahora tomamos la decisión, Señor, y decidimos buscar realmente tu presencia de manera personal, de manera individual. Amén y amén.